Bueno, pues yo me llamo Alex Rosal y llevo más de 30 años en el mundo del periodismo y de la edición de libros, sobre todo. Estuve trabajando como 10 años en el Grupo Planeta y luego monté mi propia editorial que se llama Libros Libres y otro sello Voz de Papel, y luego he estado trabajando en el mundo del periodismo en La Razón, en ABC, en varios digitales, y este es el primer libro que escribo. Uh-huh. ¿No habías hecho nunca un libro? Nunca había escrito. Hasta el momento, Alfredo, había publicado de otros, había editado propiamente más de 600 títulos, ¿no? Uh-huh. Pero nunca, yo no sé si por falta de tiempo o qué, pero ese es el primero que edito. ¿Y qué te llevó a escribir el primero? Vamos a decirle al oyente que el primero se titula Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Luego entramos en el meollo del libro. Pero ¿qué te llevó a...? Pues mira, ¿Qué impulso seguiste para escribir este libro? Yo creo que la primera motivación fue aclararme a mí mismo de qué es lo que nos está pasando, sobre todo aquí en España, pero también en muchos países de América, ¿no? ¿Qué nos está pasando para no lograr salir del hoyo y estar permanentemente en una dinámica de ir deslizándonos hacia el precipicio, ¿no? Desde el punto de vista político, pero también social, cultural, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Cuáles son esas telarañas que yo lo llamo diabólica, que nos ahogan, nos limitan y nos llevan a unas situaciones en donde una buena parte de la población no quiere, pero más allá de la crítica o del enfado o más allá del pataleo, no sabemos muy bien qué hacer, ¿no? Y ese es un poco el motivo del libro. Primero, explicar qué nos está pasando, y segundo, dar algunas luces o algunas herramientas para que el ciudadano de la calle, el ciudadano común, el que considera que no tiene más influencia más allá de votar cada 4 años, pueda hacer algo para crear una revolución, podríamos decir, y sacar del poder, no solo político, sino del poder cultural de la sociedad, a esos bárbaros que realmente nos están arruinando nuestra vida. Uh-huh. Bueno, pues entonces hay un diagnóstico de la situación, lo cual está muy bien porque yo creo que efectivamente cada vez nos pasa a todos, pero nos encontramos regularmente a personas muy confundidas, ¿no? Todo el mundo tiene una sensación de marasmo y de caos, donde parece que ya no hay ningún principio ni ningún valor. Pero, como suelen recomendar los maestros de la retórica, tú traes un problema y ofreces una solución. Lo que nunca se debe hacer es plantear un problema y dejarlo ahí, ¿no? Vamos con el problema. Tú, por definir y aclarar, dices que hay 2 bandos. Incluso estableces una serie de criterios que nos dicen efectivamente que hay 2 bandos en guerra cultural, una guerra cultural sobrevenida. Es decir, hay personas que quizá no se sientan en guerra con nadie, pero quizás sí deben sentir que la guerra viene contra ellos, ¿no? Es decir, estamos en una sociedad en la que se promueve la división entre sexos y el conflicto. Se promueve la división entre castas y no castas, por utilizar la terminología de Podemos, y se promueven otras divisiones, ¿no? O sea, hay como una ofensiva por clasificar a las personas por su definición sexual, por su definición de clase, por su definición nacional, y enfrentarlas. Eso es una de las características, digamos, de los bandos. ¿Qué otras ves que nos permiten distinguir de un bando del otro? O sea, yo entiendo, Alfredo, que para el oyente tuyo va a ser difícil como visibilizar que estamos en una guerra, ¿no? Uh-huh. Porque es verdad que todos tenemos en la cabeza que una guerra significa soldados, cañones, armas, significa invasión, posiblemente, ¿no? Significa tomar territorio, sobre todo, y dominar personas. Esta es una guerra más sutil, porque aquí de lo que se trata no es tanto del dominio del territorio o del espacio,
como del dominio de las mentes, ¿no? El dominio de las actitudes y de las mentes, ¿no? Entonces, para eso, claro, lo primero es darnos cuenta que estamos en una guerra en donde los bárbaros están dentro de nuestras fronteras y que utilizan una serie de armamento pesado que no es el habitual que vemos en las películas, ¿no? Y yo, sobre todo, identifico dos para la toma del poder, para la toma, sobre todo, del control de los individuos, ¿no? Que uno vendría a ser la distracción y el otro sería la creación de estados de pánico. En la distracción, para el poder ahora mismo es muy fácil mantenerse y controlar ese poder gracias a que estamos permanentemente distraídos, ¿no? Estamos distraídos con la tecnología, con las aplicaciones, con los juegos, con las memes, con los vídeos. Estamos permanentemente con el teléfono móvil, entre comillas, perdiendo el tiempo, mientras que la vida pasa, ¿no? Y eso para el poder, para esos bárbaros, ¿no? que nos quieren encasillar y que nos quieren dominar, pues es magnífico, porque hace que los individuos, aunque de vez en cuando podamos tener una cierta rebelión, como no saben que no tenemos tiempo material, si sumamos las 8 horas que tenemos para dormir, las 8 horas que tenemos para trabajar, 4 horas para desayunar, comer y cenar, y el tiempo que dedicamos al transporte para ir al trabajo o para hacer otro tipo de cosas, el deporte o algún hobby, pues prácticamente nos quedan solo 4 horas para dedicarla a nuestra familia, a nuestros amigos, a otro tipo de... Y no nos queda más tiempo. Eso el poder lo sabe perfectamente y sabe que en su dinámica de dominio de las mentes, ¿no? No tiene a nadie delante, porque no tiene prácticamente a nadie liberado que pueda enfrentarse a él. Eso vendría a ser un poco la distracción principal. Pero luego hay otra, que es esos permanentes estados de pánico, de histerismo o de miedo que nos crea. Eso lo vimos muy bien durante la pandemia, ¿no? Pero también, si echamos la vista atrás, en los años 70 o 80, ¿no? Como los bárbaros intelectuales, periodistas y profesores de universidad nos metían el pánico en el sentido de que el mundo no daba para más y no podía haber más población y por lo tanto los alimentos estaban muy contenidos. Lo recuerdo perfectamente, el famoso informe del Club de Roma. El Club de Roma, exacto. Años 70. Lo apocalíptico siempre ha sido un... Algo tremendo, que te acordarás, Alfredo, que decían, incluso hablaban de un concepto, ¿no? Del bote salvavidas. No hay bote salvavidas para más. Y por lo tanto hay que limitar la población al máximo. Claro. ¿Eso que significaba? Que los países pobres tenían que dejar de tener hijos. Claro, exacto. Y sobre eso se fundamentó todas las políticas fomentadas en buena parte por los Estados Unidos, por esa ideología apocalíptica de control de la natalidad, de fomento del aborto. Es decir, eso estaba ahí. Por eso yo ahora cuando vuelve lo apocalíptico en forma de crisis climática, yo les digo a mis hijos, primero, leer ciencia, buena ciencia, no ideología, porque luego hablaremos de eso. Estamos en un mundo tremendamente ideologizado, donde se gobierna a base de convicciones y no de responsabilidad. Leer buena ciencia, no hagáis caso de los apocalípticos. El apocalipsis se viene predicando desde antes de San Juan, y por tanto tranquilidad, ¿no? Porque efectivamente el miedo es una de las condiciones fundamentales para que el poder te pueda controlar y para que le compres la ideología que te vende. Claro, o sea, de alguna manera el miedo lo que viene a ejercer es crear un cierto contrato social con la ciudadanía que te reclama seguridad, como los corderitos que le reclaman al pastor, que cuando grita que viene el lobo, esas ovejitas le piden al pastor de alguna manera que le lleven al corral y que estén ahí seguras, ¿no? Aquí es un poco lo mismo, ¿no? Aquí gritamos nosotros al poder, al político, al poderoso: oye, estoy dispuesto a hacer lo que quieras con tal de que me des o me ofrezcas esa seguridad, ¿no? Bueno, pues con esas
principalmente dos herramientas, la distracción y el miedo. Somos ovejitas donde el poderoso nos controla porque sabe perfectamente que no tiene a nadie delante que le pueda toser. Y ante eso, el bárbaro, que yo le llamo, está tranquilo en el poder, tanto de España como el poder de muchos países de América o del mundo, para hacer prácticamente lo que le dé la gana, ¿no? Quiere decir que estamos en un momento en el que hablas de un totalitarismo perfeccionado, porque la tecnología utilizada por el poder les permite un control mucho más sutil y mucho más profundo de las mentes y de los comportamientos, sin tener que recurrir a lo que efectivamente, cuando nombras la palabra guerra, te viene en primer lugar a la cabeza, que es a las armas. A las armas ahora son armas mediáticas, son armas tecnológicas, son armas suaves, son armas soft. Es la tecnología que te permite llegar a la conciencia de cada uno de los individuos y además crear estados de opinión en los que el disidente es alguien que prácticamente no puede salir de casa, es alguien que no puede debatir. Yo creo que una de las condiciones o de las circunstancias que define muy bien este estado de perplejidad de muchas personas es que no se puede debatir. En cuanto tú quieres debatir de algunos temas, tú eres calificado como odiador de homosexuales, de lesbianas, de colectivos que están de alguna manera imponiendo una agenda y que definen de qué se puede hablar, quién puede hablar y quién no puede hablar, que básicamente es el disidente. Claro, o sea, al poder lo que le interesa es que haya un consenso, no quiere que haya pluralidad, ¿no? Y por lo tanto impone cuáles son las normas del debate. Y en esas normas del debate aparentemente hay una cierta pluralidad en donde casi todo el mundo puede hablar de lo que quiera, siempre y cuando no toque esos temas de alguna manera sagrados, ¿no? Uh-huh. En donde se les considera a esos que los abordan como odiadores, ¿no? O que infringen ciertos delitos de odio, ¿no? Y eso va claramente contra la libertad de expresión, ¿no? O sea, yo en el libro digo que si tuviéramos una verdadera libertad de expresión, eso significaría que aceptaríamos que no hay ningún tema sagrado que no pueda ser debatido. Uh-huh. Y por lo tanto tendríamos que hablar de todo, también de la religión. Yo soy católico, pero yo estoy dispuesto a que critiquen, se rían, hagan lo que sea con respecto a la religión católica, siempre y cuando me dejen debatir sobre otros temas que ahora mismo, sobre todo en España, están vetados, ¿no? Ese es uno de las herramientas fundamentales que tienen los bárbaros, ¿no? Que haya un cierto consenso y por lo tanto que no haya pluralidad. Fíjate, Alfredo, que ahora mismo estamos viviendo una dinámica de cierto miedo, lo que vendríamos a decir la dictadura de la conformidad. Tú te acordarás que en los años 60 había un psicólogo social de Estados Unidos bastante famoso que se llama Solomon Asch, ¿no? Uh-huh. Que vino a explicitar lo que era la conformidad en las sociedades, ¿no? Entonces decía que la gente tiene una dinámica de autocensura, sí, porque no quiere sentirse fuera de la tribu, uh-huh, y no quiere sentirse en la minoría. Y para eso el poder genera unas dinámicas para que todo el mundo opine igual. Y este psicólogo decía que hizo un experimento muy sencillo, contrató a 7 actores, los puso en un estudio y llamó a una persona de la calle que no sabía de qué iba ese experimento. Y a los 8 personas que estaban en esa habitación les dijo, bueno, cuál era el gráfico que era más pequeño y cuál era el más grande. Los 7 primeros que estaban aleccionados indicaron que había un gráfico que era el más grande, pero ellos decían que era el más pequeño. Y el octavo, que venía de la calle y no sabía de qué iba, como tenía miedo a llevar la contraria a la mayoría,
pues también de alguna manera se sumaba a esa dinámica de decir a lo blanco-negro y viceversa, ¿no? Es ahora mismo en lo que estamos. O sea, ahora mismo nadie se atreve casi a llevar la contraria a los popes o a los nuevos clérigos de la opinión pública que dicen que A es B y viceversa, para que no te acusen de ser lo peor del mundo. Ahora, Salomón Asch decía que si alguien de esas 8 personas rompía de alguna manera el consenso, permitía que los otros pudieran también romper esa dinámica de consenso social. Por eso que yo creo que lo que hay que animar, Alfredo, a nuestro público, sobre todo a nuestro público que se siente libre, pero que muchas veces tiene miedo, es justamente a elevar la voz. Aunque sientan que en un primer momento no son, o su opinión no es de la mayoría, con hacer ese acto de valentía ya está de alguna manera dando permiso a otros muchos a que se sumen a esa rebelión. No es fácil porque el panorama mediático que describes es un panorama muy monolítico, ¿no? Medios que no tienen libertad, primero porque su situación económica es cercana a la quiebra, la mayor parte de los medios tradicionales están ahí, y luego medios masivos como los que se difunden a través de las plataformas, hablemos de Netflix, hablemos de otras plataformas que tienen un sesgo ideológico muy, muy marcado, muy bien definido y que funciona por esa invención diabólica del tiempo presente que es el algoritmo, ¿no? Por tanto, uno se encuentra con que pongas lo que pongas, todo va en la misma dirección y todo sigue la misma corriente, con lo cual esto que describes del salmón que va en contra de la corriente, que cada vez es más difícil. Cada vez es más difícil. Mira, fíjate, Alfredo, que ahora mismo en España, cada año las administraciones públicas se gastan más de 4.000 millones de euros, 4.000 millones de euros, por una parte, en mantener los medios públicos, que no tiene mucho sentido. O sea, hace 50 o 60 años, bueno, en una sociedad como la nuestra, podía tener sentido que desde los gobiernos centrales, autonómicos, o bueno, pudieran fomentar una serie de medios que pudieran dar respuesta a una cierta información local. Hoy en día hay tal superinflación de medios de comunicación lanzados por la iniciativa social, la iniciativa privada, que no tiene sentido que los medios públicos existan, ¿no? Pero si sumamos esos 4.000 millones que van a mantener los medios públicos, unido a la publicidad institucional que viene a comprar la línea editorial de los medios privados, desde la administración pública, las diputaciones, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, cualquier partido político que toque poder, automáticamente utiliza el presupuesto público para intentar comprar la voluntad de los editores de los medios. Y eso tú y yo lo hemos visto en el día a día. ¿Qué ocurre? Que eso estamos haciendo que los medios privados sean unos medios que no tengan ninguna capacidad de rebelión, que no tengan ninguna capacidad de tocar o de ser mínimamente incómodos para el poder. La mayoría de los medios públicos se convierten en relaciones públicas de las propias administraciones públicas. Y eso es un drama, porque realmente no tenemos una prensa libre, no tenemos una prensa plural. Pueden haber, sí, miles de medios de comunicación que ahora mismo existen en España o en otros países, pero realmente no tienen una voluntad de noquear al poder, porque están, como tú dices, completamente subvencionados. Yo en el libro propongo como crear un nuevo modelo de medio de comunicación, crear como un contrato, llegar a un pacto social por el cual los políticos renuncien completamente a esos medios públicos, renuncien a comprar la voluntad de los medios privados
con publicidad institucional y podamos crear un nuevo modelo de medio privado que entre dentro de ese modelo de interés público que tiene ya el teatro o el cine en España, y que por lo tanto tenga una serie de beneficios fiscales para todo aquel que quiera invertir en esos medios privados, por el cual reciba bonificaciones fiscales y de esta manera puedan favorecer que esos medios de iniciativa social tengan capacidad para vivir libremente sin el apoyo de las administraciones o de los políticos, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo estamos completamente muertos en ese sentido. O sea, ahora mismo, yo apunto en el libro que quizás el modelo a seguir vendría a ser el modelo de Mediapart en Francia, ¿no? Como una serie de periodistas de izquierdas que venían del diario Le Monde, cansados de no poder publicar ninguna exclusiva, porque automáticamente el editor de turno le paraban esas exclusivas porque criticaban al poder político o criticaban al poder económico, cansados de esa censura encubierta, podríamos decir, dijeron, vamos a montar un medio completamente libre que sea financiado exclusivamente por nuestros lectores, ¿no? Y así crean Mediapart hace 10, 12 años. Y a partir de ahí, bueno, en un momento en donde todo el mundo pensaba que ese proyecto no iba a tener éxito, empiezan a sacar exclusivas, empiezan a tocar los resortes del poder, empiezan a ser incómodos y con una gran sorpresa empiezan a darse cuenta que el lector es capaz de apoyar ese tipo de medio de comunicación completamente libre y independiente. Y a partir de ese momento ellos crean un eslogan que dicen solo nuestros lectores nos pueden comprar. Uh-huh. Ese es un modelo que desgraciadamente aquí en España todavía no se ha implementado, pero yo estoy convencido que en el momento que pueda haber un grupo de periodistas capaces de aguantar el tirón y empezar a tocar los resortes del poder y ser incómodos, la gente van a estar dispuestos a tener ese apoyo. Bueno, vamos entrando en el capítulo, en la parte del libro en la que tú propones salidas que pasan mucho por la actitud individual, el salir de uno mismo. Yo creo que una de las cosas que fomenta este nuevo ecosistema es el aislamiento individual, aislamiento de individuos que viven en su casa, encerrados en su teléfono, con el que hablan con las personas que piensan lo mismo y con el que además se pueden entretener durante todo el día y la noche sin preocuparse de nada más. En esa salida yo he visto algún ejemplo de que nos puede llevar al optimismo, ¿no? Cuando vienen a arruinarte tu vida, te la arruinan de muchas maneras, ¿no? Te la arruinan ideológicamente, te la arruinan moralmente, te la arruinan con leyes que te llevan al desastre, con campañas que están dictadas por ideologías y que consiguen los efectos contrarios a los que dicen pretender. Te la arruinan, por ejemplo, acabando con el Estado de Derecho en España. Y uno ve rebeliones, ¿no? Una rebelión contra la amnistía, por ejemplo, una rebelión contra la imposición de la desigualdad ante la ley. O una rebelión como la que estamos viendo de muchos padres que están profundamente alarmados por los efectos que tienen las pantallas en los chicos y en las chicas en la edad escolar y que comienzan ya a pedirle a los colegios, a las comunidades educativas que tomen medidas. Incluso le exigen al poder que se prohíban los móviles en los colegios, ¿no? Como dice el amigo David Cerdá, padres inteligentes dan a los hijos teléfonos tontos. Y padres tontos dan a los hijos teléfonos inteligentes. Bien, yo veo una cierta rebelión contra algunas situaciones en las que, digamos, los individuos ya nos hemos dado cuenta de que hay un bárbaro, o hay muchos bárbaros, o hay una ofensiva bárbara que viene a arruinarnos la vida. Entonces tú partes del hecho de que esto tiene que ser una actitud personal de cada uno. Es decir, que todos podemos ser ejemplo
todos podemos influenciar y todos podemos hacer lo que tú decías antes, ¿no? Ser el que rompe ese consenso para decirle a esa comunidad ciega, oye, digamos, el objeto más pequeño no es el que decís vosotros, sino el que objetivamente es el más pequeño. Claro, es que sobre todo, Alfredo, cuando nos preguntamos cómo hemos podido llegar hasta este momento, ¿no? Uh-huh. Pues yo casi podría responder que hemos llegado a este momento porque durante muchos años o décadas hemos delegado la responsabilidad en otros. O sea, no hemos hecho nada. Hemos creído que el ser buen ciudadano era votar cada 4 años y poco más. Y hemos considerado que los políticos o los periodistas o los empresarios o otro tipo de gente eran los que estaban capacitados para afrontar ese tipo de problemas. Y esa delegación permanente de responsabilidad nos ha llevado casi al borde del precipicio. Pero primero tenemos que darnos cuenta que esas microcobardías que todos nosotros, de alguna manera, hemos contribuido para que los bárbaros sigan en el poder, hayan esto de alguna manera dominado el poder y se mantengan en él, pues hay que romperlo. Y para romperlo, primero tenemos que despertar y darnos cuenta que esta labor de lucha contra los bárbaros, de combate, no es una cuestión que pertenece solo a una élite en la sociedad liderada por los políticos, sino es una cuestión de todos nosotros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que tenemos que darnos cuenta que somos corresponsables de lo que nos está pasando. O sea, nosotros no solo somos víctimas de la uh-huh. situación, sino que de alguna manera somos cómplices de la situación en la que estamos. Despertando, nos damos cuenta que hemos sido de alguna manera cobardes y por lo tanto tenemos que transformar esas microcobardías en microvalentías. Y que todos somos, de alguna manera, partícipes en crear una cierta revolución. Una revolución en la que todos tenemos que actuar con pequeños gestos. Seguramente parte de tu audiencia, Alfredo, dirá, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer si soy una persona que no tengo más influencia que la de mi familia o la de mis amigos, ¿no? Pero por ahí se empieza, ¿no? Yo estoy convencido que si el otro día, por ejemplo, me decía una abuela, una señora mayor, que me decía justamente eso, ¿yo qué puedo hacer si soy una mujer ya mayor, que mi vida son mis hijos, mis nietos, ¿no? Yo le decía, mira, no nos damos cuenta que el poder de la palabra tiene una influencia enorme. Pensamos que el que tiene aquí influencia en nuestra sociedad es el TikToker de turno, el youtuber, el periodista estrella. Y sí, tiene su influencia, pero dentro de nuestro ámbito familiar, el que tú como abuela, tú como padre, como madre, puedas decir algo a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a tus vecinos, la palabra tiene una influencia mucho más grande que lo que pueda decir el telediario. Si cada uno tomamos conciencia de que podemos hacer algo y que podemos sumar esas microvalentías, podemos sumar esos gestos para ir poco a poco socavando el poder de los bárbaros, ese precipicio en el que estamos se hará cada vez más lejano. Y poco a poco, eso que decía Solzhenitsyn, ¿no? Esto aquí no puede pasar, de lo que nos está pasando ahora mismo en España o en otros países en América, y que realmente está pasando, ¿no? Yo recuerdo que tenía un colaborador venezolano que me decía que hace 10 años en Venezuela decían, esto aquí no puede pasar. Claro, ellos miraban a Cuba y decían... Esto aquí no puede pasar, ¿no? Somos un país rico, tenemos petróleo, tenemos la OEA, esto aquí no puede pasar. Uh-huh. Y pasó. Uh-huh. Y aquí en España, Alfredo, estamos diciendo lo mismo. No, esto aquí no puede pasar porque tenemos la Unión Europea, pero está pasando. Uh-huh. Entonces, bueno, esos actos de rebelión que decías, de ir a la calle, está muy bien. Hay que hacer actos de rebelión, grandes y pequeños, pero sobre todo tenemos que tomar la conciencia de que todos debemos participar en ese movimiento revolucionario
que de otra manera, si no actuamos, si no de alguna manera intentamos colaborar en esa rebelión cívica, pues desgraciadamente vamos a tener a los bárbaros muchos años en el poder, no solo político, sino también cultural, educación. Hombre, uno tiene mucha más capacidad de la que... siempre tiene más capacidad de la que cree, ¿no? En el libro tienes algunos ejemplos de cómo se han creado medios de comunicación que hoy tienen audiencias millonarias. Hablabas de Mediapart, pero podíamos ir a hablar de alguna televisión en Estados Unidos que empezó con una iniciativa personal de una monja que dijo, bueno, aquí vamos a crear una televisión, y empezó por una pequeña cosa y hoy es una red grande con una gran influencia. Todos tenemos mucha más capacidad de la que pensamos, ¿no? Hay mucha gente a la que llegamos muchas veces sin darnos cuenta. Exacto. O sea, estamos dormidos. Esa es la... Y yo creo que lo más importante es abandonar la indiferencia o la modorra. Claro. Mira, fíjate, Alfredo, los bárbaros salen a jugar el partido a la cancha de fútbol y se dan cuenta que ganan el partido porque no tienen a nadie delante. No somos capaces de conformar un equipo de fútbol, de animar en las gradas, ¿no? Por eso que como tú decías, tenemos mayor capacidad para hacer cosas o para apoyar a otros a que hagan cosas. Pues ahora mismo se están creando pequeños altavoces comunicativos. Bueno, pues todos tenemos capacidad para apoyar de alguna manera, o poniendo publicidad, o ayudando económicamente con pequeñas aportaciones, o colaborando en hacer programas, o otro tipo de asuntos, ¿no? También en el campo de la educación o en otros muchos sectores, ¿no? Lo importante es que llegamos ya un poco al final de esta situación en la que estamos. Acabamos de valorar, sobre todo, Alfredo, de todo lo que tenemos, ¿no? Ahora mismo tenemos la capacidad de la libertad de pensar, de la capacidad de movernos, de expresarnos, la capacidad de educar a nuestros hijos en la cosmovisión en la que creemos, en la capacidad de poder emprender un proyecto. Pero todo eso que ahora mismo no valoramos, en cualquier momento lo podemos perder. Por eso decía Chesterton que el buen soldado no es el que odia lo que tiene delante, sino lo que ama lo que tiene, que ama lo que tiene detrás, ¿no? Y amamos, tenemos muchas razones para amar y para valorar y para proteger todo lo que ahora mismo, ese estilo de vida en el que estamos conformados, ¿no? Y sin embargo eso en cualquier momento lo podemos perder. Todo eso que amamos hay que protegerlo. Y ahora es el momento. Llevamos unos años, como tú decías, de modorra, de estar dormidos, de estar delegando nuestra responsabilidad en que lo hagan los políticos. No, ahora ha llegado el momento de despertar y de ser ese buen soldado que dice Chesterton para defender todo lo que amamos. Pues hemos conversado con Alex Rosal, autor de Despierta y combate a los bárbaros que arruinan tu vida. Alex, muchas gracias por esta conversación y por este libro. Yo espero que despierte muchas conciencias y anime a muchos a nadar contracorriente. Yo creo que no hay más satisfacción que sentirse ese salmón que salva esa cascada y que sigue arriba hasta llegar a su destino y cumplir con su naturaleza. Pues muchas gracias, Alfredo, y me parece muy, muy buena el concepto del salmón. Todos tenemos que ser salmones. Gracias, Alex. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre.